Queridos hermanos, continuamos nuestra tentativa de profundizar, recordando la historia, pero haciéndola nuestra, todo lo que pasó en torno al 20 de enero. La idea es que hagamos nuestros los hitos, que los revivenciemos. Bueno, vimos la última vez lo que fue el acontecimiento mismo del 20 de enero de 1942. Lo que se había iniciado en la cárcel de Coblenza continúa luego que el padre es llevado, de hecho, al campo de concentración. Yo creo que más o menos todos conocemos, ¿no es cierto?, lo que pasó en el campo de concentración. Se profundizó esa relación de la cabeza de la familia, ¿no es cierto?, ofreciendo su libertad, el estar en el campo de concentración con todo lo que ello implicaba, que no es poco, ofreciéndolo por la familia, por la libertad de los hijos de Dios, como decía el padre Kentenich, por la santidad de los suyos. Y a la vez, ¿no es cierto?, en la familia, en lo que había especialmente las hermanas marianas y también los sacerdotes diocesanos y palotinos schoentatianos, todo ofreciendo a la altura de lo que había pedido el padre Kentenich de la inscripción, para que la Mater obrara ese milagro de salir libre del campo de concentración. Ahora bien, sabemos en 1945 es liberado el padre del campo de concentración, regresa a Schoenstatt y empieza, por así decir, una segunda fase de lo que es el segundo hito, el 20 de enero. Una segunda fase que va a iniciarse con un bagaje, digamos, espiritual y de riqueza tremendamente grande, pero ya sin tener más la motivación que el padre salga libre, porque ahora estaba el padre libre, no había nada que pedir en ese sentido. Pero se produce de tal manera un cambio en lo que sucede que va a llevar a algo muy semejante en intensidad, pero muy distinto por otro lado, a lo que fue esta primera etapa de Coblenza y de Dachau. La segunda etapa se sitúa los 2 primeros años en Schoenstatt, 45, 46, y recién en 47 el padre Kentenich empieza su visita a Sudáfrica y luego Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y después Estados Unidos. Eso va a ir, digamos, adquiriendo un volumen. Voy a tratar de explicarlo, digamos, qué es lo que pasó. Es tan denso todo que vamos a verlo de a poco y tratar de haciendo algo bien coherente, por otra parte, para que lo podamos comprender bien. Sale el padre y ¿qué trae? Trae un convencimiento muy fuerte o confirmación: Schoenstatt es obra de Dios. Es una obra de Dios probada, es una obra de Dios que está destinada justamente a servir a la Iglesia en su renovación para que ella pueda enfrentar los tiempos difíciles que vivimos. No solo el tiempo que se acababa de concluir recientemente, sino que va a comenzar de nuevo, o sea que va a seguir. Va a ser peor, dice el padre, que no como fue la Segunda Guerra Mundial, pero desde otro punto de vista mucho más difícil. Y él trae este convencimiento, trae el convencimiento que Schoenstatt tiene que conocerlo a la jerarquía, la Iglesia, que ha probado, o sea, en el fondo él probó la espiritualidad y pedagogía de Schoenstatt. Dijo, esto es lo que necesita la Iglesia. Por así decir, hizo el experimento, la prueba, resultó el experimento. Pero ahora hay que dárselo a otra gente. Y hemos pagado también, o si ustedes quieren, hemos subido las exigencias de la alianza a lo que corresponde a nosotros. En nada sin nosotros, la familia se ha esforzado por cumplirla. O sea, estamos, por así decir, listos ahora.
¿Mm? Y dice el padre, yo voy a tomar aquí iniciativas. ¿Cuáles fueron las que tomó? Primero, voy a entregar esta riqueza al obispo, voy a visitar obispos. Y empezó a visitar obispos para contarles de Schoenstatt. El Schoenstatt no era tan conocido, ¿no es cierto? Era una cosa que estaba ahí, pero los obispos no tenían mucha idea de lo que pasaba por dentro. Él quiso mostrar por dentro la cosa. Y publica El hacia el Padre, que es un libro, lo conocemos, ¿no es cierto? Para una persona que no tiene idea de Schoenstatt es bastante críptico en algunas cosas, ¿no es cierto? Hay que estar bien metido en lo que es Schoenstatt, en su espiritualidad, pedagogía, para entenderlo. Pero él dijo, esto tienen que tratar de entenderlo. Esto es Schoenstatt, pero vale para toda la iglesia. No es que toda la iglesia tenga que ser schoenstattiana, pero las leyes que hay aquí, pedagógicas, la espiritualidad que hay es para todos. Se recuerda que el padre siempre distingue en un trabajar para Schoenstatt y en el sentido de Schoenstatt. Para Schoenstatt, nombrando el santuario, la alianza de amor en el santuario, el padre Kierkegaard como fundador, pero en otro ámbito, ¿no es cierto? No vamos a tratar de que una parroquia, una diócesis sea schoenstattiana. El padre empieza con esto, pero hay algo más. Dice, Schoenstatt tiene que crecer y las comunidades que se fundaron tienen que ser plenamente independientes, en el sentido jurídico de la palabra. O sea, él era la cabeza de todo, la cabeza, por así decir, el superior de la comunidad de las hermanas marianas, el director, digamos. Pero él quería que cada comunidad fuera independiente. ¿Por qué? Por la visión de la Confederación Apostólica Universal. Es una confederación de comunidades autónomas. Esto requería, por una parte, que el padre se retirara de las funciones que había hecho, como si él fuera realmente superior, y quedara solo como fundador. No solo, sino que nada menos que como fundador. Y aquí se empieza a dar algo, ¿no es cierto? Y dice, si yo no hago valer, usando mis palabras, no hago valer mi posición, la familia se va a disgregar. O sea, ¿dónde se reúne? ¿En qué convergen? En el carisma que yo les entrego y en mi persona como fundador. Por lo tanto, el padre cambia algo que había sido tradicional. Él no le gustaba aparecer en primer plano, ni siquiera como sabemos que se le sacaran fotos, ¿no es cierto? Y ahora aparece en primer plano. Y por otro lado, la relación con la familia ha cambiado, se ha hecho mucho más profunda. Hay un signo aquí que es bien interesante. A los sacerdotes en Alemania se le llama Herr Pater, literalmente Señor Padre. No le dicen padre. Nosotros decimos aquí al papá le decimos el padre de la familia y al sacerdote le decimos el padre tanto. Bueno, eso en alemán no es así. Allá hay dos palabras. Pater es el sacerdote y Vater es el papá. Pero resulta que han vivido tan hondamente la relación con el padre, la cercanía, él como cabeza de la familia, que entonces le empiezan a llamar Vater, papá, seríamos nosotros. Unser Vater, nuestro papá. Y esto choca. ¿De dónde, digamos, este señor aparece, digamos, ya como el padre? Lo adoran aquí, un culto de... Empieza a empezar a surgir los problemas. Dentro de los palotinos surge un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, bueno, el padre está bien, fundó esto, pero los palotinos son los que son responsables. Y si mañana no está el padre Kierkegaard, el fundador, va a haber otro palotino, ¿no es cierto?, que va a asumir su tarea. Y los schoenstattianos dicen, no, va a haber otras autoridades dentro de Schoenstatt, cada comunidad de todas maneras, pero la autoridad del padre es para siempre. Si antes había hablado en tiempo de Dachau de la cabeza de la familia, ahora empieza a hablarse de la cabeza supratemporal de la familia, para siempre. Eso no cambia. Es el fundador para siempre.
Y el criterio en el cual nos medimos, la orientación, es la del fundador, de la cabeza supratemporal. Bueno, imagínense, el padre viene todo este bagaje, donde eso lo notan la gente, lo notan los palotinos. El padre se las visita, se difunde él hacia el padre. Viene la reacción fuerte también a partir de los obispos. Esto es un proceso. Estamos, decía, en el año 46, 47, el padre se va afuera. Él quiso, cuando se empiezan a encrespar las cosas, que venga una comisión de estudio de parte del episcopado, de la diócesis de Trèveles. Pero hay varios obispos que están incómodos con Schoenstatt y con el padre Kentenich. Dicen, no puede ser así. Esto no resulta. Si Schoenstatt es una cosa que no está integrado en la diócesis, al obispo no lo toman en cuenta, bla, 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 y esta cosa del hacia el padre, este lenguaje no nos gusta, Schoenstatt se considera obra predilecta de Dios. Hay muchas objeciones. El padre Kentenich parte a los viajes al extranjero, mira, 47, 48. Ya al año 48 los obispos se reúnen, los obispos alemanes, hacen una petición formal que ustedes pueden ver en los textos adjuntos, donde ponen 8 puntos muy claros. En el fondo, restringiendo la cosa, piden incluso que el hacia el padre desaparezca, digamos, que no se publique más. Hay varias cosas más, vean ustedes en detalle, no podemos detenernos acá en ello, pero es bien interesante conocer eso. Y por otro lado, se empieza a crear el conflicto con los palotinos, porque los schoenstattianos palotinos, ¿no es cierto?, no aceptan esto, que sea obra, por así decir, de los palotinos. Y ellos asumen, ¿no es cierto?, al padre Kentenich en forma, y es un lenguaje que se creó, se empezó a hablar en forma integral, se habló de los integrales, y los que llegaron, por así decir, solo al 18 de octubre y no asumieron todo este desarrollo último y esta centralidad de la persona del fundador como cabeza supratemporal, quedaron como los liberales. Entonces había palotinos, schoenstattianos, los integrales, y palotinos que no aceptaban o que aceptaban una parte de Schoenstatt, pero no lo del padre Kentenich, eran los liberales. Esto crea una situación de tensión muy grande, que de repente ya la cosa se encrespa y los obispos piden al obispo de Trèveles, donde era la diócesis donde estaba Schoenstatt, que envíe un visitador, que cambiaba la realidad. Y era una cosa, no, conversemos, conozcan, esto es explicar, no, una visitación. Aquí hay cosas que no nos parecen bien. La visitación, sabemos que es como una intervención de una empresa, digamos. Vamos a revisar todo aquí, qué está bien, qué está mal, y lo que está mal lo vamos a cambiar, lo vamos a decir que se cambie, etcétera, etcétera. Conocemos, va 1949, va el visitador, da su informe, el padre Kentenich está en uno de sus viajes, en este momento se encuentra en Argentina, y él recibe el resultado en un informe del visitador. Un informe que primero, las noticias primeras que había recibido el padre eran bastante positivas, pero cuando hace el visitador el informe, dice, bueno, en doctrina no hay nada especial, está bien, moral también no hay nada objetable, pero en la parte pedagógica, en las prácticas pedagógicas hay cosas que no están bien. Que era todo lo que se refería en el fondo a lo que se había vivido, ¿no es cierto? Esta vinculación al fundador, esta comunidad o entretejimiento de destino, y eso se expresaba en oraciones, en el Padre, con el Padre y para el Padre. Significa eso, el visitador no lo acepta. Y recibe el padre Kentenich este informe, estando en Argentina, y dice, yo aquí no puedo no responder. Si yo no hablo, no se va a captar lo que es Schoenstatt. Le dicen, padre,
diga que va a cambiar esta costumbre, esta manera de hablar, lo que sea, pero sigamos para adelante. Parece no. Y se decía hacer algo muy consciente, muy a la luz de lo que sentía como el paso del 20 de enero, los compara de hecho, después, ¿no es cierto?, un paso tremendamente audaz de escribirle per longum et latum al visitador y con ello a los obispos la respuesta a sus objeciones. Estamos en 1949. La cosa entonces ya cambió de tono. ¿Qué pasa? En el fondo, la visitación se pone más difícil todavía, porque después de todo termina en una segunda visitación, ahora en el Vaticano, desde el Vaticano, nada menos que el Santo Oficio. ¿Y qué sucede? Nombran a otro visitador, el padre Trump, que hace una meditación mucho más a fondo y él llega a la conclusión: a este señor hay que sacarlo. No puede estar en Schoenstatt, no puede ser director de las hermanas, no puede ser director del movimiento, para fuera con él. Aquí lo que es importante es Cristo, ¿no es cierto? Sacerdotes que puedan servir, el obispo, qué sé yo, pero no me vengan con todo este otro cuento. Y para eso hay que apartar. Primero, que salga de Schoenstatt y después, en definitiva, que salga de Alemania y que se vaya a Milwaukee. Es lo mismo que había pasado antes era Dachau, ¿no es cierto? Por lo que había hecho el padre el 20 de enero, ¿no es cierto? No había ido al médico a firmar, acá había escrito. Pero la cosa era mucho más trascendente que mandar una carta, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar. Bueno, por eso vamos a tratarlo en el fondo, porque aquí se entrecruzan el segundo y el tercer hito. Porque el padre, cuando va a ofrecer, estando ya en Bellavista, su primera parte de la respuesta, de lo que se llamó después la epístola perlonga, hace un acto de envío. Pero eso es justamente lo que va a hacer después la fuerza o el contenido, la misión del 31 de mayo. Pero acá el padre está en esto, parte al exilio, y queda muy desvalida la cosa de nuevo, súper complicada. Si se había hablado de cabeza de la familia, cabeza supratemporal de la familia, en este último contexto, en el año 48 especialmente, 49, comienzo del 49, se empieza a hacer realidad otro lenguaje con otro contenido, o sea, en la misma línea, que se llamó el acto de séquito al Padre. En el Jardín de María existía el acto filial, ¿no es cierto?, de dependencia del Padre, que se hizo también un acto fraterno. En el Padre somos todos hermanos. Pero ahora, esta cabeza supratemporal, nuestro Padre y fundador, nosotros estamos unidos a Él, ciertamente, afectivamente, como persona, bla, 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 ¿no es cierto? Eso de todas maneras, pero además nosotros somos sus instrumentos. Queremos construir, cooperar con Él en realizar la obra que Dios le encargó. Nosotros somos un séquito del Padre quien tenéis. Séquito no esclavos, por supuesto, ¿no es cierto? No lo seguimos ciegamente tampoco, pero sí en nuestra libertad le decimos: Padre, cuente con nosotros. Y se realiza el acto de séquito, que primero, si no me equivoco en la fecha, yo puedo equivocarme un poco, pero no tanto, el 1 de enero de 1949, poco antes de la visitación. Hay otro ingrediente más que también jugaba en todo esto, porque era el Padre como fundador, cabeza supratemporal, y nosotros como sus hijos, sus colaboradores, pero que este Padre era jurídicamente, ya no tenía nada que hacer con el resto, se había retirado, pero tenía nada menos que el puesto de padre, digamos, el lugar. Pero él dejó la tarea de, y eso tengo que explicarlo después más, de que tenía que haber autoridades
al modo de lo que él vivió con los suyos, cómo él ejerció la autoridad. Y dentro de eso, él acentúa que las comunidades femeninas deben contar con lo que llamó un principio paterno. ¿En qué sentido? Él dijo, las comunidades femeninas están construidas como una verdadera familia y la cabeza de esa familia es el principio paterno. Eso lo estimó necesario y jurídicamente necesario. Él era fundador, no era, cuando él muriera, ¿no es cierto?, iba a existir un principio paterno en las comunidades. Ese fue otro de los ingredientes que tampoco gustó, que tampoco cayó bien. Después pueden leer los textos ustedes. Hay mucho que ver y profundizar en esto que hemos ahora podido conversar.